Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a la Casa Semi. Vamos a dar comienzo con este evento, esta reunión, ¿sí? Qué lindo que es verlo a todos ustedes. Me gustaría leer un poquito, ¿sí? Antes de alabar, antes de adorar a Dios, leer un poquito en 2 de Crónicas 20. Una historia muy linda que habla acerca también de la alabanza, de la adoración, para que podamos comprender, entender y saber por qué estamos haciendo esto, porque es tan importante que empecemos las reuniones alabando al Señor, adorando a Dios. Amén. Dice 2 de Crónicas 20, 2. Por ahí me voy a saltear algún versículo porque es mucho. Y dice: esto se le informó a Josafat, ¿sí? El rey de Judá en esos tiempos. Viene un gran ejército contra ti desde Edom. Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor. Así que proclamó ayuno en todo Judá. Los de Judá se reunieron para pedir ayuda al Señor. También de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir ayuda al Señor. Josafat se puso de pie frente al atrio nuevo del templo del Señor, ante la asamblea de Judá y de Jerusalén, y les dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿acaso no eres tú el Dios de los cielos y dominas todas las naciones? ¿Acaso no está en tus manos el poder y la fuerza, que no hay quien te pueda hacer frente? Tú fuiste quien expulsó a los habitantes de esta tierra para dársela a los descendientes de tu amigo Abraham. En esta oración, en esto que él charla con Dios, le menciona a su amigo que recuerde. Ellos la habitaron e hicieron un templo en tu honor, diciendo: si nos viene algún mal, espada, juicio, epidemia o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque en este templo se da honra a tu nombre. Clamaremos a ti y tú nos escucharás y nos salvarás. Pues aquí están los amonitas, los moabitas y los del monte Seir. No dejaste que nosotros los atacáramos cuando salimos de Egipto. Los dejamos tranquilos y no los destruimos. Ahora ellos, en pago, nos atacan a nosotros para expulsarnos de la tierra que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿acaso no vas a castigarlos? Es que no tenemos fuerza para enfrentar semejante ejército que se nos viene encima. No sabemos qué hacer y por eso nuestros ojos están fijos en ti. Todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus niños, sus mujeres y sus hijos. En plena asamblea vino el Espíritu del Señor sobre Jaziel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benanías, Jeyel y Matanías, el levita de los hijos de Asafat. Asafat era un líder de alabanza, de adoración, era tipo David, ¿no? Por eso es muy importante que lo menciona en esta historia. ¿Me van siguiendo? No, bien. No se pierdan. Él dijo: presten atención ustedes, todo Israel y habitantes de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, así te dice el Señor: no tengan miedo y no pierdan la esperanza ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen contra ellos mañana. Ellos vendrán subiendo por la cuesta de Cis y ustedes los encontrarán al final del valle. Me salteo unos versículos que los pueden leer después en su casa. Es una historia re linda, a mí me encantó. Me reí también. Josafat, todo Judá y los habitantes de Jerusalén
se postraron rostro en tierra ante el Señor y adoraron al Señor. Los levitas, descendientes de Coat y de Coré, se levantaron para alabar en voz muy, muy alta al Señor, Dios de Israel. Se levantaron al día siguiente bien temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras salían, Josafat dijo: escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén, confíen en el Señor, su Dios, y serán salvos. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército algunos cantores para cantar al Señor y alabarlo porque es santo y grandioso. Cantaban la canción: den gracias al Señor porque su fiel amor es eterno. En el momento en el que comenzaron a cantar y alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas y a los moabitas y los del monte de Seir, que venían contra Judá, y los derrotó. Amén. Me causó mucha gracia, es media larga la historia, pero está entretenida, está buena, ¿sí? Se trata de un rey temeroso porque le acaban de avisar de que lo iban a atacar, que muchos pueblos estaban enojados y bueno, iban a atacarlos, a derribarlos, ¿sí? A matar a todo su pueblo, imagínense. Tuvo temor, pero fue a consultar al Señor. Lo primero que hizo fue y habló con Dios. Le pidió ayuda, auxilio. Y Dios le dijo que confíe en Él, que Él iba a resolver todo iba a estar bien. Como Dios nos dice cuando nosotros tenemos un problema y vamos a consultar rápidamente con Dios, Él nos dice así: tranquilo, tranquila, confía en mí, que yo voy a estar en el asunto. Amén. ¿A cuántos le ha pasado así? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Ah? Que le consultás a Dios y al rato una paz. Y acá es tan gracioso porque yo me imaginaba tremenda guerra iba a ir con 2, 3, no sé cuántos ejércitos que venían contra ellos. Y ellos dicen: no, anda Pablo, Brisa, Maxi y David, vayan adelante, lo que sean los primeros. Y vos decís: no, acá los matan, enseguida los matan nomás. Pero ellos eran los cantantes, los que alababan a Dios, los que exaltaban su nombre. Y eso le pidió Dios a ellos, a Josafat, ¿sí? Al rey. Le dijo que vayan los cantantes primero, los que adoran, los que alaban primero, que Él se iba a encargar. O sea, mientras alabamos y mientras adoramos, Él se está encargando de ese problema. Amén. Mientras ustedes están acá alabando y adorando a Dios, Él se está encargando de todas tus batallas. Y ahora vamos a entender todas las canciones y todo lo que nosotros alabemos hoy. Y ahora con entendimiento y con absoluto agradecimiento vamos a alabar al Señor. Amén. Se pueden poner de pie. Le damos gracias al Señor por este día, por este evento tan lindo, porque van a haber cosas muy lindas que van a suceder. Amén. En estos 3 días van a haber milagros, van a haber sanidades, van a haber restauración. Ustedes lo van a ver con sus ojos, yo lo voy a ver con mis ojos. Eso va a pasar porque un pueblo alaba, y cuando un pueblo está alabando y adorando y se unen, el Señor gana las batallas. Amén. Adoremos un ratito ahí al Señor. Bendito Dios.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias por este día. Vos sos muy bueno. En esta historia también habla un poquito del tema de la prosperidad, de la economía, así que yo te animo, porque dice que un poco después, cuando ellos ven a todos los cadáveres, se acercan al desierto y ven que están todos muertos, agarran y bueno, agarran todas las riquezas que tenían ellos, los botines, todo lo que ellos tenían de valor, lo llevaron también. O sea que había provisión de todo, le hizo ganar Dios la batalla. Obtuvieron la victoria. Ellos se confundieron y se pelearon entre ellos en vez de atacar al que iban a atacar. Amén. Se llevaron todas las riquezas, dice la palabra. Así que no te preocupes, no importa qué problema vos estés atravesando en este tiempo o este día, si algo ha pasado. Entregale a Dios en medio y a través de tu alabanza, a través de tu adoración. Entregalo al Señor porque Él se va a encargar de todos los asuntos. Amén. La economía también, no te preocupes, las deudas, las cuentas que tenés que pagar esta semana, el mes que viene. Tranquilo, tranquila. Dios te va a dar la provisión. Él está, solamente tenés que confiar en Él. Amén. Y ahora sí vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a empezar con las palmas. ¿Qué piensan los chicos? Separarme de ti, Dios, si aún cuando te fallo aquí está. Tu amor sobrepasa barreras, que aún perdido me dices tu hijo soy. Decile, ni lo alto, ni lo profundo ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Eres mi gozo, Dios.
da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas y grita amén. Grita amén, grita amén, grita amén. Me pones un día tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Todos juntos, mejoras un día tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. Ya no hay tristeza, tú eres mi gozo, Dios. Eres mi gozo, Dios. Eres mi gozo, Dios. Eres mi gozo, Dios. ¡Fuerte el aplauso! Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos. ¡Hey, hey, hey, hey! A ver si conocen estos temas, ¿eh? Siento el amor que mi Dios me da. Siento el amor que mi Dios me da. La presencia de Dios aquí se siente. La presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Sonríe, dice. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe que Nazaret. Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Estoy contento. Si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha Ay, quiero lavado con uno. su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí.
y maravillosas. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Sanidad, poder, liberación. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, sanidad, poder, liberación. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Sanidad, poder, liberación. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, la sanidad, poder, liberación. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Palmas, palmas, palmas. ¡Eso! A ver, todos juntos. El hombre de Galilea va pasando va. El hombre de Galilea va pasando va. El hombre de Galilea va pasando va. El hombre de Galilea va pasando ¿Cuántos se la saben? Déjalo que te toque, déjalo que te toque, Déjalo que te toque y recibe la bendición. déjalo que te toque, déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe la bendición. El hombre de Galilea va pasando va. 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 Y déjalo que te toque, Déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. déjalo que te toque. Déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Gracias, Padre. ¿Panuelitos hay para los chicos? ¿Sí? Porque si no están ahí los chicos no. Vamos a ponerle onda. Bueno, llegó un momento muy importante ahora, que es adorar al Señor, amén. ¿A cuántos le encanta adorar a Dios? ¿Cuántos se levantan y dicen, ay Señor, qué hermoso que sos? Señor, qué maravilloso, qué lindo que sos. Recién lo alabamos por todo lo que hace, por supuesto. La alabanza es decir, Señor, haces cosas grandes, maravillosas, gracias por lo que haces. Y la adoración es, Señor, qué hermoso que sos. Señor, qué lindo, qué hermosa tu esencia. Qué bueno que sos, pa, qué lindo. Qué humilde que sos. Sos espectacular, sos mi papá. Sos lo más preciado que yo tengo en mi vida desde el día 1 que yo te conocí. Gracias, Señor. Vamos a adorar a Dios. Puede levantar sus manos, puede poner sus manos en su corazón. Es un momento de una intimidad profunda con nuestro Dios. Es decirle a Dios cuánto le amamos y cuánto nos ama. Reconoce ahí en tu lugar que Dios te ama. Reconoce ahí, aceptalo. Aceptalo. No digas que nadie te ama. Dios te ama. Dios te ama, Dios te quiere. Te quiere para Él, para su propósito. Amén. Buscar tu rostro. Sí, Señor. Mi pasión. Mostrarme a tus pies. Lo que anhelo más. Decile, Señor, quiero tenerte cerca. Sentirte cerca. Y disfrutarte, Señor.
Santo, Señor. Cuando adoro y cuando canto, yo siento el poder del Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Queremos vivir, Señor, en tu casa, en intimidad. Queremos, Señor, hacerte una casa en nuestro corazón, para que te quedes para siempre con nosotros, Señor. Haz espacio en nuestro corazón. Enséñanos a limpiar todos los días, para que tú estés cómodo ahí, Señor. Decile. Quebrántame, satúrame, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Decilo conmigo. Quebrántame, satúrame, quiero más de ti, quiero más de Y ti. esto se lo decimos a Dios, a nuestro Padre. Quebrántame, satúrame, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Quebrántame, satúrame, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Quebrántame, satúrame, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Quebrántame, satúrame, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Enseñanos, Señor, a adorarte, Padre. Quiero vivir en tu habitación, llenarme de ti, enciende la cara que estoy. Quiero vivir en tu habitación, quiero vivir en tu habitación, llenarme de ti, enciende la cara que estoy. Cuando adoro, cuando canto, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Señor, cuando adoro, cuando canto, yo siento el poder. ¿Lo siente? ¿Siente el poder del Espíritu Santo cuando usted le está adorando? Cuando adoro, Decile. y cuando canto, ¿Qué sientes? yo siento el fuego del Espíritu Santo. Cuando adoro, cuando canto, yo siento el poder del Espíritu Santo. Aprovecha que no hay instrumentos. Cuando adoro, Decile con tu voz. cuando canto, y yo siento el fuego del Espíritu Santo. Esto es cuando el pueblo le alaba a Dios. Cuando adoro, Esto es lo que pasa. cuando canto, yo siento el poder del Espíritu Santo. Otra vez con entendimiento. Cuando adoro,
y yo siento el fuego del Espíritu Santo. Cuando adoro, cuando canto, siento el poder del Espíritu Santo. No estamos haciendo cualquier cosa. Cuando adoro, estamos adorando al Señor. Yo siento el fuego. Es muy importante tu voz, tu adoración. Muchas cosas van a pasar. Milagros van a suceder mientras vos estás ahí cantando, ahí en tu silla. Canta más fuerte. Cuando adoro, anímate. Cuando canto, y yo siento el fuego. Canta hasta que sientas el fuego del Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente, restaurando tu familia, restaurando a tus hijos, la relación con tu papá, con tu mamá. No pares de cantar hasta que eso suceda. Y cuando adoro, y cuando canto, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Cuando adoro, cuando canto, siento el poder del Espíritu Santo. ¿Saben lo que pasa cuando adoran? Dice esta canción y esta adoración. Cuando adoro, me restauras. Cuando adoro, me levantas. Cuando adoro, tú me sanas. Cuando adoro, ¿lo creen? Amén. ¿Lo creen que cuando ustedes adoran están pasando todas estas cosas? Dios le está restaurando el corazón a ustedes, a su familia, a sus hijos, donde quiera que estén. Dios los está levantando y los está sanando ahora. En medio de la adoración, el Señor está sanando ahora. Mientras usted canta, dice: cuando adoro, me restauras. Cuando adoro, tú me levantas. Cuando adoro, tú me sanas. Cuando adoro, cuando adoro, cuando adoro, me restauras. Cuando adoro, tú me levantas. Cuando adoro, tú me sanas. Cuando adoro, cuando adoro, cuando adoro, me restauras. Cuando adoro, me levantas. Cuando adoro, tú me sanas.
todos nosotros, Señor. Yo sé que te estás paseando porque vos sos el más bienvenido a este lugar. Sos el más bienvenido a nuestros corazones. Todo esto es por ti, gracias a ti. Todo este evento es por ti, gracias a ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Cuando adoro, cuando canto, yo siento el fuego, sí lo siento, del Espíritu Santo. Señor, cuando adoro, cuando canto, yo siento el poder del Espíritu Santo. Cuando adoro, cuando canto, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Cuando adoro, cuando canto, siento el poder del Espíritu Santo. Con todo el respeto del mundo te damos un fuerte aplauso, Señor. Gracias por dejar adorarte, Señor. Gracias por dejarnos adorarte un momento, Señor, y recordar todo lo que haces por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Les pido que ahí en donde están, busquen en sus Biblias virtuales, si tienen por ahí, en Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7 y 8. En la versión que yo busqué, dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y esta parte me encantó y lo subrayé y lo recontra subrayé, porque dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y me llenó la parte esta que dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Porque ahora que estábamos en la parte, ¿no?, de la alabanza y de la adoración, ofrendar a Dios también es un acto de adoración y de gratitud al Señor, porque va más allá de lo material, sino de lo que hay reflejado en nuestro corazón. Por eso dice que tenemos que dar siempre con un corazón alegre. Pero hay muchas formas de ofrendar. Podemos ofrendar de formas económicas. También podemos ofrendar con actos de servicios, venir a las iglesias. No sé, a veces no tenemos para ofrendar, pasar adelante y ofrendar a la iglesia, al Señor, pero sí haciendo actos de servicio, no sé, venir a limpiar a la iglesia. A veces invitando a un amigo también, invitando a un compañero de trabajo, invitando a un familiar, invitando a un pariente. Es una forma de ofrendar al Señor. También apartar un tiempo para el Señor es una forma de ofrendar para el Señor. Apartar un tiempo para Él, porque a veces estamos tan ocupados
en el trabajo, en la escuela de nuestros hijos, vamos de aquí para allá y nos olvidamos de apartar, aunque sea 1 hora, 2 horas, en oración para Él. Y eso también es una forma de ofrendar hacia el Señor. Porque subrayé algo que también que estuve buscando y dice, vivir una vida que agrade a Dios es en sí mismo una forma de ofrendar. Vivir una vida que agrade a Dios en sí es una forma de ofrendar. O sea, vivir una vida que agrade a Dios, ¿no? O sea, una vida que, yo dije, wow, una vida que agrade a Dios. Yo siempre pensaba que, no sé, que ofrendar era venir y traer mi ofrenda, y a veces me sentía avergonzada porque no tenía para la ofrenda. Y entendí que no, que a veces que con servir, con invitar, no sé, a un amigo, a un hermano, a mi pareja, con predicar la palabra, ya es una forma de ofrendar al Señor. Y el Señor se enorgullece al hacer eso. Así que le pido que, no importa si hoy por hoy no tienen una ofrenda, o si tienen poquito, o si tienen mucho, pero lo que tengan, que lo den de corazón y que le den con alegría al Señor, porque no va a ser ni para el pastor, ni para la pastora, ni para mí, ni para nadie. Va a ser para el Señor. Y como dice, el Señor después proveerá con generosidad a esas personas. Y esas mismas personas después van a dar para otras personas. Y si por ahí hoy no tienen, capaz que una forma de ofrendar también es invitando para estos días que se vienen, para mañana, para pasado, traer a una persona. También es una forma de ofrendar, predicando la palabra del Señor. Dar un abrazo a una compañera que está pasando por un mal momento, a un amigo, a un hermano, a un familiar. Eso también es una forma de ofrendar al Señor. Así que les invito que lo que tengan, así sea un poquito, así sea mucho, que lo den con un corazón siempre alegre, con un corazón predispuesto a Dios, que puedan pasar y que siempre todo lo hagan por fe. Por fe que vendrán cosas maravillosas, cosas en abundancia para el Señor. Y siempre recalco con un corazón alegre. Alegre, y que no sea porque yo lo estoy diciendo, ¿no? Sino que porque su corazón lo sienta. Y cuando Prisi estaba en la adoración, yo decía, wow, o sea, adorando también es una forma de ofrendar, y como adorando rompemos con todo eso, ¿no? Así que le pido que donde estén, si quieren hacerlo sentados, parados, puedan tomar su ofrenda, cierren sus ojos y puedan dar una oración al Señor, agradecer no solo por lo económico, sino agradecer porque hoy estamos acá, porque hoy pudimos llegar, porque hoy tenemos salud, que es lo primordial en todo, ¿no? Por nuestro país, por Santa Cruz, porque estamos pasando una crisis, porque por puestos de trabajo, por todo, porque no nos quedemos sin puestos de trabajo, por todo. Así que le pido que ahí en donde están puedan cerrar sus ojos, puedan orarle al Señor y darle su mejor oración. Señor Jesús, te pedimos, Padre Santo, que bendigas esas ofrendas, Padre Santo. Te pedimos que las dupliques, que las tripliques, Señor Jesús. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que las tripliques, Padre Santo, y que cuando vuelvan a dar esas ofrendas, Señor, seas tú, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Papá Dios, te bendecimos y te adoramos, Señor Jesús. Te entregamos estas ofrendas con un corazón alegre, Papá Dios, con un corazón alegre, sabiendo, Señor Jesús, que todo viene de ti, que sos el dueño de todo, Papá Dios, que sos el dueño de nuestro trabajo, que sos el dueño de todo, Papá Dios, sos el dueño de nuestra vida, Señor Jesús. Y aunque se levanten, Papá Dios, aunque se levanten crisis, Papá Dios, aunque se levanten guerras contra nosotros, Papá Dios, no podrán, Señor,
derribarnos a nosotros, porque nosotros somos tus hijos, Señor. Somos creyentes de tu palabra, Señor. Y si estamos acá es porque creemos y tenemos un poquitito de fe, Señor, porque creemos en ti, Papá Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús. Creemos en tu palabra, Papá Dios. Creemos en tu palabra, Señor Jesús. Que aunque pasen, Señor, muchas tinieblas, Papá Dios, a nosotros no nos tocará, Papá Dios, porque somos más que vencedores, Señor. Somos tus hijos. Señor, ya entregaste tu vida por nosotros, Papá Dios. Te pedimos, Señor, por esos emprendimientos, Papá Dios. Señor, que tú le des los recursos sobrenaturales, Papá Dios, para que todo Río Gallego, Señor, los puedan conocer, Señor, que le des los recursos, los entendimientos, la sabiduría, Señor Jesús. Te pido, Señor, por esos trabajos, abre puertas de trabajo, Papá Dios, en el nombre de Jesús, por esos papeles, Señor, por esos puestos laborales que aún, Señor, ni siquiera yo lo conozco, Papá Dios, pero tú sí lo sabes, Papá Dios. Te pido por esas firmas de contratos, Papá Dios, en el nombre de Jesús. Yo sé, Papá Dios, que para ti nada es imposible, Señor Jesús. Aún así te pido, Padre Santo, que esas firmas lleguen, Papá Dios, por esos contratos, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de crisis, Papá Dios, que estamos pasando. Pero yo sé que para ti nada es imposible, Señor, en el nombre de Jesús. Por esas crisis, Señor, aunque estemos pasando crisis económicas en nuestro país, en nuestra provincia, crisis económicas, Señor, que se quieren desatar contra nosotros, no van a poder, Señor. Esas firmas de contrato, Señor, van a existir en el nombre de Jesús, Papá Dios, te lo pedimos. No van a desaparecer esos puestos laborales, Señor, porque nosotros somos tus hijos, Señor Jesús. Somos tus hijas amadas, Señor. Somos tus hijos y tus hijas amadas, Señor, y vos nos tenés, Señor, en la palma de tu mano, Papá Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos, Papá Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Señor, triplicamos estas ofrendas, Papá Dios. Aún así, Señor, si hoy no tenemos para darte, Señor, sabes nuestro corazón, Papá. Danos sabiduría, Papá Dios, para hablar, Señor, hablar de tu palabra, de tu presencia, Señor Jesús. Y aún así, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a traer, Papá Dios, a traer más gente a esta iglesia, Papá Dios, que también es una forma de ofrendar, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Papá Dios. Gracias por todo lo que haces por nosotros, por bendecir nuestra salud, Papá Dios, por bendecir nuestra economía, Señor, por bendecir a nuestros hijos, Señor. Bendecimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, en el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, Papá Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y toda la iglesia dice amén y amén. Cristo vino a deshacer las obras del enemigo, nos dio poder y la autoridad para que hiciéramos lo mismo. Cristo vino a deshacer las obras del enemigo, nos dio poder y la autoridad para que hiciéramos lo mismo. Poder y la autoridad para que hiciéramos lo mismo. Mayores obras que tú haremos en tu nombre. 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 Un fuerte aplauso a la presencia de Jesús. Pueden tomar su asiento. Qué poderosa
la meditación y la canción que decía que el hombre de Galilea va pasando va, ¿no? Porque en la palabra cuando el hombre de Galilea pasaba, cuando Jesús pasaba, sucedía lo que se llama este evento, poder y milagros. ¿Cuántos creen que esos poderes y milagros están sucediendo? Desde que comenzó la reunión ya se sentía una atmósfera ahí linda, hermosa, de la presencia de Dios, ¿no? Pasando en este lugar. Y creemos que hay un montón de maneras donde Jesús sana, donde Jesús restaura. Y venimos pasando por todo eso. Y ahora lo vamos a hacer a través de la palabra. A través de la palabra, amén. Hoy a la palabra le pusimos como título Tocando el manto. Tocando el manto. Hoy vamos a tocar el manto de Jesús. Vamos a ver una historia muy conocida donde Jesús hizo poder y milagros. Amén. Vamos a buscar en Lucas 8, versículo 43 al 48. Y mientras que buscamos la palabra, le quiero decir bienvenidos a todos. Si hay gente nueva, le quiero decir que somos la familia Semi, una iglesia donde experimentamos los poderes de Dios, donde creemos en que Jesús libera, que Jesús sana, que Jesús restaura. Y creemos que estos 3 días van a ser poderosísimos, y que cada día tiene una palabra especial para que puedas recibir un milagro sobrenatural de parte de Dios. Amén. Bueno, ahora que tenemos la palabra, también está en la pantalla. Yo le invito a que cierren sus ojos por unos segundos. Te doy gracias, Jesús, por tu presencia. Bendecimos, Papá Celestial, la palabra que vas a dar. Sin duda que vas a hacer milagros sobrenaturales, pero que esta palabra sirva para despertar esa fe, para poder experimentar tantas cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Por favor, bendice en el nombre de Jesús cada persona, y que todo espíritu de distracción en el nombre poderoso de Jesús no tenga ni parte ni arte en este lugar, sino que sea tu misma presencia, Espíritu Santo, revelando la palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra entonces. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, una década con esa enfermedad, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el manto de Jesús, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Jesús le dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo por causa que la había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, decíamos que Jesús se estaba pasando por esta reunión para hacer milagros, para sanar de las enfermedades. Hoy creo que es una noche donde Jesús va a sanar las enfermedades, y por eso estamos compartiendo esta palabra donde se ve la historia de una mujer que estaba padeciendo por una enfermedad grave, crónica. Venía 12 años con esta enfermedad, y dice la palabra que había gastado su plata en médicos, había buscado la solución en el hombre, ¿no? En la medicina, todo, y nadie la pudo sanar. Entonces la enfermedad se complicaba más, porque en este tiempo la ley que había no permitía que las mujeres que tenían flujo de sangre puedan estar en sociedad, puedan estar con gente, puedan estar en la comunidad. Las aislaban. En ese tiempo era fuerte tener una enfermedad porque te aislaban, o sea, eras como nada. No podés venir, si habían reuniones así como ahora, no podías venir. Pero esta mujer valiente, como acá hay personas valientes, mujeres valientes, escuchó que Jesús estaba pasando por ese pueblo.
que Jesús estaba pasando, que había mucha gente que lo estaba siguiendo, y ella tuvo ese pensamiento, ese despertar en su corazón: Él me puede sanar. Pero quiero que presten atención que a la mujer solamente le había llegado el testimonio de que Jesús estaba sanando, y que por eso fue, miró. Tal vez acá hay gente que escuchó que había 3 reuniones de poder y milagro y vino y estás mirando a ver qué pasa, a ver qué hay. Yo quiero decirte que acá está Jesús como estuvo en esta historia. Y la mujer lo que hizo fue miró así de lejos y encima miró un montón de gente que no la dejaban. O sea, ¿cómo iba a poder cruzar? Tenía la enfermedad y encima tenía gente que estaba tocando a Jesús, que no se podía ver. Pero esta mujer ahí pasó entre todos. Y dice la Biblia que tocó, o sea, alcanzó a tocar el manto nomás, ni siquiera la piel de Jesús, pero alcanzó a tocar el manto. Y cuando toca el manto, Jesús dice: alguien me tocó. Y para Pedro fue como: ¿me estás cargando? ¿Cómo alguien me tocó si te está tocando todo el mundo? En otras palabras, ¿no? Y Jesús dice: sé que alguien me tocó con fe, en otras palabras. Sé que alguien me tocó creyendo que yo soy el que vino a salvar, el que vino a restaurar, el que vino a dar buena noticia, el que vino a dar salvación. Y entonces Pedro, cuando me imagino todo, ¿no?, en ese contexto, viendo quién fue, y cuando ven a una persona que se arrodilló temblando, que si estaba temblando era seguramente porque estaba llorando, sintiendo la presencia de Dios, y ven la mujer que dice que fue sanada de esta enfermedad. Y quiero que veamos lo que hace la enfermedad en nuestras vidas. Y más si es una enfermedad crónica. La enfermedad te ata, la enfermedad te tiene aislado, te tiene aislada, te tiene apartado de la sociedad. Me llama la atención que justo que me tocó esta palabra, hace un mes más o menos en mi trabajo me cambiaron los horarios, todo, y en el sector que estoy ahora tengo que intervenir con el hospital y con centros de salud, ¿no? Entonces me enteré de mucha información de gente que está enferma acá en Río Gallegos, y la enfermedad más potente que está habiendo es la diabetes, la hipertensión y muchas enfermedades que tienen que ver con, o si es con el azúcar, es con la presión, o es con la migraña, o es con la miopía, el astigmatismo, y como que son las enfermedades que están pegando más fuerte, ¿no? Y los que fuman igual, mucha gente que está teniendo problemas en los pulmones. Y cantidad de gente que va todos los días al hospital, todos los días a los SIG, a los centros de salud. Tengo un compañero de trabajo que trabaja en Medisur y él me cuenta que todos los días llega gente que está con la presión baja, la presión alta, ¿no? Y es gente que lo tiene así la enfermedad. Tienen enfermedades crónicas y la enfermedad te hace dependiente de una pastilla, dependiente de una persona, dependiente de algo, ¿no? ¿Y saben lo que quiere Jesús? Que seamos dependientes de Él, que no seamos dependientes de esa enfermedad que te está atormentando. Y tal vez algunos están pensando, bueno, para vos es fácil hablar porque se te ve joven, amén, escucho amén, se te ve joven, ¿no? Y no tenés ninguna enfermedad. Bueno, yo quiero decirte que tuve ataques de pánico, epilepsia. Wow, dice el pastor, ya sabía el pastor igual que tenía. Y los ataques de pánico que a mí me daban eran de un grado muy fuerte, que literal, yo sentía que me moría y tenían que venir la ambulancia a ponerme una pichicata, una inyectable. Y después con la epilepsia igual. Y los doctores me querían hacer dependiente a mí de eso que me estaba pasando, porque no se encontraba... no se encuentra cura para eso, sino un seguimiento, ¿no?, con el psicólogo y sino con incluso psiquiatra. Y la epilepsia ya me tenía mal, muy mal, porque los ataques que me daban de epilepsia me dejaba también tirado en el piso y con varios días de dolor. Y un día fue tan fuerte eso que me pasó, que terminé yendo al doctor, ¿no?, porque yo igual era duro para ir al médico. Pero terminé yendo porque me dijeron tenés que ver al doctor. Entonces fui, vi al neurólogo y para no hacerlo tan largo, el neurólogo agarró, me miró, me dice ¿cuánto tiempo te viene pasando? Le expliqué, me dice bueno, agarró, sacó un montón de pastillas. Toma, me dice, vas a tomar todo eso.
Y yo le dije, no quiero tomar tantas pastillas. Bueno, ¿es eso? Te morís, me dice, porque ya si te viene agarrando seguido, te puede agarrar una ACV, un paro, lo que sea. Y salí, le voy a ser sincero, salí triste, muy triste, porque es feo que te digan eso, ¿no? Que si te sigue pasando y que no hay solución, que solamente dependés de la pastilla para estar tranquilo, no te da ganas de vivir, porque no podía conseguir trabajo, no podía hacer mi vida bien. Entonces eso es lo que hace la enfermedad, ¿no? Te quiere hacer dependiente, te quiere atar, te quiere traer al lado oscuro, que estés con pensamiento depresivo, que a la noche no puedas dormir. Si la enfermedad te está atacando y no puedes dormir, tenés depresión, no podés estar tranquilo porque en cualquier momento la diabetes se dispara y tenés que ir a la guardia. Hoy Dios preparó este día para sanarte, preparó tu día para sanarte. Amén. Pero esto no se queda acá nomás, porque en la historia que estábamos leyendo, Jesús estaba con mucha gente, ¿no? Con muchísima gente. Y me llamaba la atención de por qué la Biblia no especificaba de que en ese momento todos los que tocaban el manto eran sanados. Y yo lo oraba y decía, está bien, se entiende que fue por la fe que esta mujer tuvo en ir y tocar el manto, ¿no? Que por eso salió poder de Jesús, que si tenemos fe, Él te va a sanar. Pero yo no me quedo ahí nomás, yo digo, tiene que haber algo más profundo. Y el Señor me hacía entender esto, que hoy en día podemos estar nosotros acá en la iglesia y podemos estar tocando a Jesús, podemos estar sintiendo su presencia. ¿Por qué? Porque la gente lo estaba tocando y estaba tocando el manto, ¿no? Lo estaba tocando, o sea, estaba tocando la presencia de Jesús. Pero ¿saben cuál fue la diferencia? Que la mujer no solamente tocó la presencia de Jesús, sino que tuvo acceso al poder de Dios. El poder de Dios. Y cuando Jesús le dice a Pedro, no, una mujer me tocó con fe, hizo que salga poder de mí, la Biblia claramente nos está enseñando que podemos tocar al Maestro, ¿no? Lo podemos tocar, pero Jesús te está tocando. Podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. Ahora cuando estábamos orando, yo sentía al Espíritu Santo, ¿no? Pero si Jesús te toca con poder, algo sobrenatural tiene que pasar. Algo sobrenatural tiene que pasar en tu cuerpo, en tu economía, en tu familia. Hoy yo le decía, yo hoy quiero tocar tu manto. Yo quiero tocar tu manto. No solamente quiero venir a compartir una palabra, a adorarte. Yo quiero tocar tu manto. Y acá hay mucha gente de SEMI que ha tocado el manto en este 2026 de Jesús. Pero Jesús te quiere decir que hay más. Él quiere que lo sigamos tocando y Él tocarnos a nosotros, pero no solamente con su presencia, sino con el poder del Espíritu Santo. Y ese poder es el que te va a sanar y el que te va a dar la autoridad para que puedas ir y sanar. Como decía la canción, creo que era de la ofrenda, ¿no? Que mayores cosas haremos en su nombre. Tremenda canción. Y entonces hoy se escucha, en SEMI hoy se escucha que está pasando el hombre de Galilea. El hombre de Galilea, Jesús está pasando por las sillas. Y le tenés que decir, te quiero tocar. El manto representa hoy en día al Espíritu Santo. Amén. El manto representa al Espíritu Santo, la presencia de Dios. Cuando le decía que Dios nos prepara para poder ser testimonio, para poder sanar, es porque Dios nos da autoridad para poder compartir el Evangelio a los demás. Como yo decía, le decía, bienvenido si sos una persona nueva, oyente, decirte que Jesús te quiere salvar, que te quiere sanar, que te quiere restaurar, aceptándolo en tu corazón. Y después vas a hacer lo mismo, se va a reproducir. Acá hay gente que ya se reprodujo y se va a seguir reproduciendo. Pero bueno, hablando de que la enfermedad se levanta, ¿no? Y te quiere hacer dependiente. Después de que a mí me sanó de los ataques de pánico y de la epilepsia, ¿saben cómo a mí me sanó? Había ido a un evento
fue hace un par de años en Trelew. Y la iglesia en ese momento hizo una obra de teatro y compartió esta palabra. Y un hombre, bueno, se vistió de Jesús, todo. Y a los jóvenes nos decía que si estábamos pasando por muchos problemas, sea psicológico, sea ataque de pánico, lo que sea, toquemos el manto de Jesús orando, ¿no? Entonces, bueno, yo por fe fui, lo toqué y de ahí nunca más tuve ansiedad, nunca más tuve epilepsia. No es que me pusieron la mano en la cabeza y vomité o hice algo raro, ¿no? Que, bueno, puede pasar porque Jesús libera. Pero yo solamente lo toqué por fe y oraron todo y después nunca más me pasó. De hecho, fui a los controles y todo me dio excelente, ¿no? Y yo creo que hay gente que se va a volver a hacer laboratorios y ese azúcar te va a dar estable, esa presión te va a dar estable, esa ansiedad ya va a desaparecer. Y yo me di cuenta de que esa ansiedad desapareció, primero porque no lo tuve más, pero segundo porque cuando me pasaban problemas, eso quería venir. Y ya después, bueno, si pasaba problemas y no me venía. Así que yo decía, amén, estoy sano por completo. Amén. Y eso me dio la autoridad para poder hablar, para poder orar por otras personas. Y una vez me pasó que mi abuela quedó internada. Tengo a mi abuela, todavía Dios le está dando vida. Esto pasó igual hace unos años después de que me pasó esa sanidad. Y ella cayó en terapia intensiva porque le iban a operar del corazón, iban a poner marcapaso. Y justo ese tiempo era el tiempo del COVID, un tiempo muy complicado. Y con un grupo de la iglesia fuimos para orar por mi abuela. Porque yo decía, está en terapia intensiva, los doctores nos estaban diciendo que podía fallecer. Entonces yo agarré y dije, no, por lo menos voy a ir, que haga la oración de fe y que se vaya con Dios, pero que se vaya bien, que se vaya salva, ¿no? Pero también, bueno, yo decía, también la podés sanar, así que fuimos por fe. Cuando voy a la parte de terapia intensiva, quiero ingresar, y bueno, obviamente con barbijo, en ese tiempo te ponían guante, te ponían toda esa, de azul, la bata, y la que estaba ahí me dijo, era una enfermera, y me dice, no puede ingresar más nadie porque hay un virus mortal y es peligroso. Y yo quedé ahí como, había orado, nos habíamos puesto de acuerdo con los de la iglesia, todo. Y no nos dejó entrar. Así que salgo todo y le digo a los que estaban conmigo, no me dejaron entrar. Porque supuestamente hay un virus mortal, que esto que el otro, y hay muchos en terapia intensiva. Y una de las personas que estaba con nosotros me dice, bueno, vos entraste como su nieto, ahora entrá como su hijo, o sea, como hijo de Dios, entrá en el nombre de Jesús, me dice. Y yo ahí como, ay, estos hermanos que están intensos para que entre, ¿no? Bueno, entro en el nombre de Jesús, le digo, así que en el nombre de Jesús ahora entro. Dios sabe que no estoy mintiendo, entré a ese lugar de terapia intensiva y la enfermera ya no estaba haciendo otras cosas, pero yo la veía de adentro. Y entonces yo entro al lugar y se veía uno con la pierna colgada, otro que se veía con un tubo de oxígeno, y yo buscando a mi abuela, ¿dónde estaba mi abuela? Así que voy, miro y la encontré. Bueno, listo, voy, la agarro la mano y le digo, abuela, soy Ezequiel, tu nieto. Y nada, que la abuela me decía algo, estaba dormida, Y yo le digo, encima yo soy insistente, soy preguntón, no digan amén. Y yo le digo, abuela, si me estás escuchando, apretame la mano. Y mi abuela me apretó la mano, apenita, pero me apretó la mano. Y yo le digo, abuela, Jesús te ama, le digo. Jesús te ama y Él sabe lo que estás sintiendo y Él te puede sanar, te puede dar vida. Mi abuela, si bien, bueno, católica, no voy a empezar, pero creía en Dios, ¿no? Pero creía más en la Virgen. Y yo le digo, el único que te puede sanar es Jesús, le digo. No estés rezando, le decía yo, orá, no estés rezando a ninguna Virgen, nada, porque Jesús es el único que te puede sanar. Así que
repetí en tu mente, en tu pensamiento, todo, y le hice la oración de fe, que aceptaba a Jesús, todo, ¿no? Y ella me iba apretando la mano, y lo que me partió el corazón era que se le veía un poquito las lágrimas caer de los ojos, y yo sentía el Espíritu Santo, ¿no? Así que bueno, salí, nadie me dijo nada, habían enfermeros dando vuelta a todo, no, nadie me dijo nada, salí de ahí, y le pude hacer la oración de fe, buenísimo, que esto que el otro, ahora a esperar. Y yo sinceramente tenía mi pensamiento que bueno, que se iba a ir con Dios, ¿no? Nada, a los días le dieron el alta, pasó a las camas normales, ¿no? A las salas normales. Y después al tiempo ya le dieron del alta para su casa. Los doctores dijeron que resistió al virus ese que había, que resistió la operación del corazón, que estaba palpitando bien, que el azúcar, la presión, porque tenía de todo igual, estaba normal y que por eso le daban el alta, que ellos no entendían. O sea, mi familia estaba en el pasillo llorando por ella. Y después que pasó eso, le dieron el alta. Y yo dije, wow, pero lo que más me impresionó fue cuando fui, la visité a su casa y le digo, abuela, contame cómo fue esa experiencia cuando yo fui. Y ella me dice que mientras que yo estaba orando, ella sentía sombras oscuras que la tiraban para abajo. Y cuando oró y aceptó a Jesús, ella vio una luz blanca que la sacaba para arriba. Yo digo, el poder de Dios. Mi abuela tocó el manto en terapia intensiva, ¿cómo no lo vas a tocar hoy vos que estás acá? Hoy vos que estamos acá reunidos en el nombre de Jesús. Y así que bueno, mi abuela sigue viva. Espero en algún momento, es mi abuela que habíamos ido a visitar también, pastor, ella. Está viva. Así que Dios le dio más años. Tremendo lo que Dios hizo de muerte a vida prácticamente, y encima de eso un combo completo de enfermedades que Dios sanó. Un milagro te lleva a entregar tu vida a Cristo para seguirlo y adorando. La mujer cuando fue sana, dice la Biblia que se arrodilló, porque no, querían saber quién era, se arrodilló, que eso representa que lo adoró a Él y se entregó totalmente a Él. Y Él le dijo que tu fe te sanó y que sos salva. Y la salvación habla de esto, de buenas noticias, que Jesús te vino a dar una vida con propósito. Él te hizo nacer con un propósito en esta vida. Él te hizo nacer con un propósito. Pero para poder vivir en ese propósito, necesitamos determinarnos en nuestro corazón de quererlo seguir, porque Él hoy puede sanarte, pero Dios no te sana solamente para después de que te vayas, sino para que le puedas entregar tu vida, porque hay más. Ella se fue en paz. La enfermedad dijimos que te quiere atar, que te quiere traer para la ansiedad, para tener depresión, todo. Y después de la sanidad viene la salvación, y después de la salvación viene la paz, que la paz te trae a la luz, que la paz te trae a poderlo servir con la mente sana, con el corazón sano. Y qué mejor de poderlo servir. Mientras nosotros lo servimos, vamos experimentando mayores cosas. Imagínense los discípulos que estaban ahí. Ellos ya habían experimentado la sanidad de Dios y lo seguían experimentando, pero después cuando Jesús se fue, le dejó la encomienda de que hagan mayores cosas en su nombre. Y así fue. Hicieron mayores cosas. Construyeron iglesias, predicaron, oraron por la gente. Hicieron un montón de cosas. Y Dios no le hizo faltar el pan, Dios no le hizo faltar la unción que ellos necesitaban. Yo quiero decirte que Dios no te va a hacer faltar nada después de que te sane. No te va a hacer faltar nada después de que te sane, porque Él te va levantando. Y si ya estás sirviendo, si ya le estás hablando a alguien, eso quiere decir que Dios ya te está levantando, porque estás teniendo autoridad para poder hablar. Estás teniendo autoridad para poder hablar. Jesús le importó que la mujer fue salva y le dio paz, como estábamos diciendo, ¿no? Jesús quiere que tengas tu mente en paz. En un mundo tan lleno de violencia, tan lleno de enfermedades, tan lleno de brujería también,
hay mucha gente que está en la brujería y que buscan su sanidad en eso. Vengo de una familia que buscaba su sanidad en la brujería, en los curanderos, en tirarse las cartas. ¿Y saben lo que pasaba? Por un tiempo parecía que estaba todo bien, pero después a los meses volvía peor. Las personas que van a esos lugares, después vuelve peor la condición. Si tenías ansiedad, después va a haber algo peor. Y no te lo digo por estar atacándote, sino porque Dios nos manda a decirte la verdad. No nos manda para que pierdas el tiempo. Yo quiero decirte que la sanidad la vas a encontrar en Jesús solamente, no en ningún lugar de oscuridad, no en un lugar donde te están haciendo gastar la plata. Yo creo que esta mujer probó de todo, no solamente ir al médico, porque la Biblia dice que ella gastó la plata y hay otras versiones que te dice que ella gastó la plata. No creo que haya sido solamente en médicos. Ella tenía algo fuerte, por eso la Biblia especifica 12 años con esa enfermedad, 12 años. Tal vez comenzaste con un dolor de panza y fuiste ahí a que te tiren la cinta, a que te lean las cartas y después terminaste con migraña, después terminaste con algo peor y ahora estás acá. Pero hay buenas noticias, Jesús viene para romper eso, Jesús viene para transformarte, Jesús viene para limpiarte. No solamente hoy Jesús te va a sanar, sino que te va a limpiar, te va a restaurar, te va a sacar de la muerte a la vida. Pero es necesario tocar estos temas, ¿por qué? Porque dice la Biblia que cuando las cosas salen a la luz, recibimos liberación. Si hay cosas ocultas que tenés, hoy le puedes decir a Jesús, mirá, busqué en el lugar equivocado, tenía la fe en el hombre, tenía la fe en los medicamentos, tenía la fe capaz en una persona, en un timador, en alguien que te estaba mintiendo, pero hoy quiero poner mi fe en ti. Hoy quiero poner mi fe solamente en ti, porque sé que sos el único que me puede sanar, sos el único que puede hacer lo sobrenatural, Muchas enfermedades tienen que ver con algo espiritual, tal vez con un espíritu, con algo que te está persiguiendo, ¿no? Y el único que puede cortar eso es la sangre de Jesús, es la presencia del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener el corazón de la mujer que tocó el manto, su corazón, tocarlo con fe, correr a sus brazos, correr a su presencia, así como viniste hoy y corriste a sus brazos. Amén. Así que Jesús hoy te hace un llamado, para decirte que quiere restaurar el propósito. Hay gente que Dios le va a restaurar el propósito. Dios le va a restaurar su propósito. Tal vez estabas pensando que estaba todo perdido. Tal vez te cuesta dejar la droga. Tal vez no te hiciste dependiente, ¿no? Y no podés salir de eso. Pero Jesús te limpia. Conozco testimonio de gente que Dios le limpió los pulmones y después en la ecografía que le hicieron ya no tenía, estaba todo limpio. Porque si lo tratás de dejar por uno mismo, dura unos días. Pero si lo dejás todo por Él, es eterno. Lo crónico se rompe hoy. Y Dios te dice, dependés de mí, no dependas de las drogas. No dependas de eso porque te va a terminar destruyendo. No. Dios te hace un llamado, salí de eso y yo te voy a dar el trabajo que necesitas para poder mantener a tu familia, para poder bendecir a otros. Amén. Hoy Dios te hace un llamado. Ya le hizo un llamado a la gente que dependía de los medicamentos, le hizo un llamado a la gente que estaba dependiendo de la droga. Y ahora Dios le hace un llamado a la gente que está dependiendo de sí misma. ¿Cómo es esto que dependo de sí misma? Sí, que depende de sí mismo, que es porque por uno tener una profesión, por uno tener un trabajo, por uno poder ir al médico siempre y tener los controles bien. Dios no quiere que depende de sí mismo. Que sí haga las cosas como corresponde, pero que no dependas de uno, porque todo se trata de Jesús. Amén.
Está fuerte la palabra, pero es con amor, es con amor, es con amor. Yo si no entendía esto, hoy en día no iba a estar acá dando una palabra. Hoy en día capaz que ya ni estaba acá. Pero yo tomé una decisión y decir, dejo todo por vos, dejo todo por vos. Y primero sí, costó, pero una vez que recibí la sanidad, recibí la llenura del Espíritu Santo y comenzás a congregarte, comenzás a juntarte con gente cristiana, comenzás a encenderte y comenzás a experimentar los milagros que Dios hace en tu vida, no te querés alejar más. No te querés alejar más. Y no te haces un fanático. No te haces un fanático, porque fanático era la gente que lo estaba tocando y no experimentaba el poder de Dios. No te haces fanático. ¿Sabes qué te haces? Te haces un hijo de Dios. Te haces un hijo de Dios que sigue experimentando lo que Dios tiene preparado. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie. Que te pongas de pie, por favor. Que esto no queda acá, hay más. Hay más. Se va a desatar un fuego. Cerra tus ojos. Y primero quiero decirte, la gente que nunca aceptaste, tal vez si nunca aceptaste a Jesús en tu corazón, Dios te hace el llamado. Dios te hace el llamado a que lo aceptes. Que lo aceptes a través de una oración. Y Dios va a hacer una obra poderosa. Vas a sentir una voz que te va a susurrar y que te va a decir, te amo. Una voz que te va a decir, te amo. Te amo, y te va a hacer sentir con propósito. Te va a hacer sentir que no naciste para que se burlen de vos. Tal vez te sentías como un pez fuera del agua en todo este tiempo. Pero eso era por la asignación que cargas y la lucha que se levantó para que no la puedas cumplir. Repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida. Y hoy renuncio a depender de la medicación, de las drogas, de las personas, de mí mismo. Y te entrego mi corazón por completo. Te pido perdón por todos los pecados que cometí. Aún lo oculto te pido perdón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y límpiame con tu sangre. Espíritu Santo, entra en mi espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Seguí con tus ojos cerrados. El Espíritu Santo está ministrando en tu corazón. Hablale en este momento. Es momento para que le hables y le confieses cada cosa. La palabra fue fuerte, pero fue con amor. Y el Espíritu Santo te está revelando cada cosa te está revelando cada cosa que tenés que confesar, que tenés que decir. Y lo más importante es decirle, hoy toco tu manto. Hoy levanto mis manos y toco tu manto, Jesús. Oh Padre Todopoderoso, tú te paseas por las sillas, tú te paseas por las personas. Es tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar. Yo quiero que pongas tu mano en el lugar donde tengas una enfermedad. Puede ser en la panza, en los ojos, puede ser en la pierna. Poné tu mano en ese lugar. Porque la presencia de Jesús está. Oh Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada persona que hoy llegó a tus pies. Bendecimos a cada persona que hoy llegó a tus pies, que vino en busca de un milagro, Jesús. Esto no depende de nosotros, sino depende de ti. Te doy gracias porque en esta hora tú comienzas a hacer milagros poderosos. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad en esta hora, en el nombre de Jesús, comienza a salir de los cuerpos. Comienza a salir de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús.
La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo en esta hora comienza a limpiarte, a limpiar, a limpiar. Ahí donde pusiste tu mano, la sangre de Jesús tiene poder y comienza a limpiar, comienza a purificar. Oh Padre Todopoderoso, fuego tuyo en el nombre de Jesús sobre esa enfermedad, toda miopía, todo quiste, todo cáncer. Oh Papá Dios, toda adicción, oh Espíritu Santo, toda adicción a las drogas en el nombre poderoso de Jesús, comienza a salir fuera ahora, Toda enfermedad que vino a través, Espíritu Santo, a través, Papá Dios, de brujería, a través de cosas oscuras, en esta hora la luz de Cristo resplandece sobre esa oscuridad y comienza, Papá Dios, a haber sanidad, a haber liberación. El poder del Espíritu Santo está en este lugar. Oh Espíritu Santo, todo quiste que pueda desaparecer, toda miopía desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Toda migraña, Papá Dios, todo dolor de cabeza, todo ataque de pánico, en el nombre de Jesús se tiene que ir fuera. Oh Papá Celestial, aún la epilepsia en el nombre poderoso de Jesús no tiene ni parte ni arte en este lugar. La presencia del Espíritu Santo se está paseando. Fuego de Dios sobre las cabezas, fuego de Dios, oh, sobre el cuerpo. Si sentís un fuego ahí donde estás poniendo tu mano, seguí orando porque hay milagros creativos en el nombre poderoso de Jesús. Si te faltaba un órgano, ahora en el nombre de Jesús, el fuego de Dios, el poder de Dios lo comienza a crear. Oh Papá Celestial, tú comienzas a crear órganos, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hay venas que se destapan en el nombre de Jesús. Toda grasa en las venas se comienza a destapar. Oh Papá Dios, todo problema en el páncreas comienza a salir en el nombre de Jesús. Ahora hay sanidad. Oh Espíritu Santo, recibir más. Oh Papá Dios, en el nombre de Jesús. Llena con tu Espíritu Santo y fuego. Seguí con tus manos levantadas y adorarlo. Y decirle gracias, Jesús, por la sanidad. La paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a inundar tu vida en esta hora. Oh, en el nombre de Jesús te adoramos. Solo cántalo. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su
sanidad, hay una atmósfera del toque del Maestro. Yo te invito a que corras al altar, corre por tu milagro a tocar el manto. Oh, Espíritu Santo, tu presencia. Corre, si es primera vez que venís, yo te invito a que pases al altar. Solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Que delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. Vos que estás pasando por una enfermedad, vos que estás transitando todo tipo de fobia, de miedo, vos que usás pastillas, que estás dependiendo de los diagnósticos médicos, vení, vas a aprovechar. Este es el momento para recibir tu milagro. Pudiera tocar sus manos, libre sería. Muchos de ustedes tal vez tengan un familiar enfermo, tal vez tengan tu papá enfermo, a tu mamá, a tu abuela, a tu familia. Este es el momento para orar por ellos, para que a través de tu vida ellos puedan tocar el manto de Jesús. A través de tu oración ellos puedan tocar ese manto poderoso, aunque sea el borde de su manto. Si tú pudieras tocar por ellos ese borde de su manto, seguramente los diagnósticos serían diferentes. Tocar el borde de su Creer a Dios, creer a su palabra. Si tan solo pudiera ver su Rostro. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su Mano. Si tan solo pudiera oír su voz. aleluya. Si tan solo pudiera acercar a Él. Este es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Acércate a Él. Delante de ti, Solo soy alguien que necesita un
milagro. Recibo, Señor, gracias te doy. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Adore, adore a Dios conmigo. Adore, adore, adore. Dígale al Señor, Señor, sana mi casa, sana mi familia, sáname a mí, sáname, Señor. Si alguno puede reconocer que tiene fobias en su vida, que tiene temor, que tiene fobia a algunas cosas, pase adelante, no se quede, no se lleve esa enfermedad de acá hasta su casa. Suelte toda enfermedad, suéltela en el nombre de Jesús. Suelte su enfermedad en el nombre de Jesús. Déjela en las manos del Señor. Aleluya. Señor, yo te pido por mis hermanos que están lejos, Señor, allí en Comodoro Rivadavia. Te pido por mis sobrinos, por mis sobrinas. Señor, que tú puedas obrar en ellos. Trae sanidad. Libéralos de las drogas. Libéralos del alcohol. Libéralos, Señor, de las enfermedades mentales, psiquiátricas. Señor, mira, Señor, toda enfermedad psiquiátrica en mi familia. Te pido, Señor, que tú la sanes, Jesús. Sánanos a todos en nuestra casa. Sana a toda nuestra familia, Señor. Que seamos creyentes. Que seamos creyentes, Señor. Que seamos creyentes. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendecimos a Dios. Bendecimos su nombre. Gloria al Señor, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria a Dios para siempre. Iglesia, ayúdeme a clamar, a orar, a interceder. Vamos, que la iglesia tiene poder, tiene una nueva unción. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús va a sanar ahora mismo, viendo a las personas ser liberadas. Aleluya. Vamos a ver el poder de Dios. Pero oremos, iglesia, clamemos, intercedamos por la gente, Señor, para que puedan venir a tu casa y puedan llevarse, Señor, tu amor, tu sanidad, tu liberación. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Le damos un aplauso de amor a Dios, un aplauso de agradecimiento. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¿Quién está con nosotros? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que es el Señor! Porque para Él no hay distancia. Amén. Y Él nos conoce bien y Él sabe cómo somos nosotros y qué estamos padeciendo. ¿Sí? Y si usted es parte de la iglesia y usted tiene una enfermedad, no tenga miedo de ser descubierto. Mire, esta mujer fue descubierta. ¿Sí? Se descubrió entre una multitud lo que a ella le sucedía. ¿Sí? Así que no importa si vos sos líder, si vos sos un maestro de casa de paz y estás padeciendo alguna enfermedad, no importa, vos recibí por fe. Amén. Y mañana, iglesia, seguimos de campaña viendo la gloria de Dios. Amén. Mañana vamos. Aleluya. Acá el pastor dice que alguien cuente testimonio, dice. Alguien que haya sentido algo, alguien que haya sentido que le salió algo. Que puedan contarlo, que puedan decirlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos lo contás, alguien más recibe milagros, ¿sí? Por eso es que nosotros nos acostumbramos a contar lo que nos sucede acá dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Hay alguien acá que estaba enfermo?
que está padeciendo alguna enfermedad? Ahí, bueno, a ver, venga. Cuenta, a ver, ¿qué sintió después de la oración? A ver, venga por acá. Ahí lo trae Ezequiel, ¿sí? Tenemos que aprender a ser creyentes, iglesia, ¿sí? Siempre tenemos que recibir de Dios. Dios le bendiga. Así que usted está enfermo, padeció una enfermedad o ¿qué le pasa? Y bueno, yo tengo operación de la cadera, tengo un pequeño hierro, tengo como ¿cuántos puntos? Como 15 puntos en la rodilla. Y por ahí ando bien y ahora estaba mal. Y cuando me oró él, sentí un calor en la pierna y ahora estoy bien. Gloria a Dios, le damos la gloria a Dios. Amén. Aleluya, ese es el poder de Dios, ese calorcito que sentís, es el fuego de Dios sanando. Aleluya, a su nombre. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios. Esta campaña va a ir de menor a mayor, ¿eh? Lo que va a pasar mañana va a ser tremendo, ¿sí? Porque no solamente uno, sino que muchos van a ser sanados. De paso yo te cuento que yo en una campaña evangelística así como esta, Dios me liberó. Me liberó de todos los demonios que habían vivido en mi casa por décadas, como decía ese. Muchas décadas, a veces las familias están por décadas endemoniadas. Pero el poder de Dios te puede liberar, así como a mí. A ver, ¿hay alguien más que pueda contar su testimonio? No tenga vergüenza porque acá no los hacemos pasar para avergonzarlos. Los hacemos pasar para que sean testigos, testimonio verdadero, ¿sí? De que Dios salva, sana y libera. Amén. Así que a ver, ¿hay alguien más ahí que pueda contar cómo se sentía? ¿Y cómo se siente ahora después que hayamos orado? A ver, venga por acá. Pase. Aleluya. Hola, Leandro. ¿Cómo estabas cuando llegaste acá? O sea, yo tenía dolor de cabeza y tengo un F25 que me causa tumor en la cabeza. Pero cuando el pastor me oró, desapareció totalmente y ¿El dolor de cabeza se te fue? Y no solo eso, pienso que no necesito más medicación. No sé, me tengo que hacer una evaluación para esto. Amén. Pero vos crees en Dios. Amén. Dios te va a bendecir. Vas a ver. Vamos a ver a Leandro bien, bendecido, libre. Amén. Le damos gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos. Aleluya. No se vaya sin que le oren. Usted provoque también. ¿Vieron que cuando pelean y provocan, qué pasa? Se arma la catombe, ¿cierto? Bueno, así sea también aguerrido en las cosas de Dios, ¿sí? Usted luche por terminar con su vergüenza, con sus enfermedades, con sus opresiones. Haga el esfuerzo, ¿sí? De dejarlo todo en las manos del Señor y el Señor te va a liberar, el Señor te va a sanar, Él te va a restaurar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Muy bien ahí la respuesta con su pañuelito. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Aleluya. Vamos, David, dale. Nos vamos alegres, llenos del poder de Dios. Mañana va a ser mucho mejor que esta noche. Aleluya, vamos iglesia, vamos. Mi
que Dios está haciendo, porque Dios se está moviendo y vos tenés que recibir lo que Dios está haciendo. ¿Qué pasó? Contale, porque ellos no saben cómo llegaste, no saben cómo te sentías. Llegué con mucho dolor, que sufro hace bastante de vientre, de estómago. Y bueno, ya tuve muchas cosas. Sufrí operaciones de pérdida de un ovario y siempre con el estómago, con el vientre inflamado, todo. Y hoy vine así, pero cuando empezaron a orar y dijeron que pongan la mano en ese lugar, empecé a sentir un fuego. Y era impresionante porque sentía en ese lugar donde no tengo el ovario, sentía como algo se movía. Y ahora no lo tengo inflamado, no tengo ovario inflamado, nada. Dale gracias Jesús, dale gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Señor, gracias Jesús. Mire, que pasa la nena. Pasa. ¿Qué pasó? No tiene el dolor con lo que él tenía. ¿Qué pasó? El dolor. No, se me calmó todo el dolor que tenía en la parte baja. Sentí cuando me estaba orando como que se movió el movimiento brusco en la pierna. Y me calmó el dolor. Se calmó el dolor, se fue el dolor. ¡Wow! Mire, dale un aplauso a Jesús, dale gloria a Dios. Mire, él pide oración por sus papás, ¿sí? Por su salud. Vamos a orar también, Diana, ahí está, por su abuela, por salud. Oremos, levante su mano. Padre Celestial, hay muchas personas que están siendo tocadas en este momento. Una persona que están sintiendo fuego. Aquellas personas que están sintiendo un calor en su cuerpo, pasen rápido los discípulos, por favor. Oramos, Padre, oramos por sus papás. Señor, para que tú hagas un milagro. En el nombre de Jesús intercedemos. Oramos por ellos. Oramos y te pedimos un milagro. Señor amado, por sus padres, para que Él pueda darle testimonio de tu poder, de tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias Jesús. Oramos por la abuela de Dayana, Señor, que tú hagas un milagro así. La oración no tiene distancia. Padre, bendecimos a su abuela en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella es Samira, es una niña, y ella tenía el pie plano, porque no tenía el arco, y ahora... ¿Cómo tenía? ¿Por qué tenía? A ver, la mamá, venga. ¿Qué pasó? ¿Vos la conocés a tu hija? Bueno, Sami desde siempre tuvo pie plano. Hace poquito lo llevé al traumatólogo, nos mandaron a hacer placas. Tiene pie plano con rotación de rodillas. Le dije al pastor que ore por ella y ella antes, o sea, cuando hacía puntitas dolía y ahora, bueno, me dice que no duele. Así que, bueno, puntitas. Le duele la pantorrilla, digamos, atrás y, bueno, todo lo que es el pie. Ahora tiene arco haciendo puntitas, se le define más. Gloria a Dios. ¿Te duele? Haga puntita. Venga, para que los vea. Venga, porque hay algunos que no creen. Haga así, puntita. Vaya de puntita en el nombre de Jesús. Haga puntita en el nombre. Camine en puntita, sí. Camine en puntita. ¿Eso no podía hacer, mamá? No. ¿Eso no podías hacer? ¿Te dolía? ¿No podías hacer eso? Dios te bendice. Dios te bendice. Dios. ¿Tiene el arco? Sí, tiene el arco. Sí. ¡Wow! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Amén. Aquellos que están sintiendo un fuego, que pasen en el nombre de Jesús. Dios está haciendo milagros en su vida. Personas con problemas de esquizofrenia,
intestinos se me inflamaron, se me hicieron varias pelotitas del cual estaban a punto de reventar. Le clamé con todo mi corazón porque yo no quería ni que pase una cosa ni tampoco quedarme por muchos días. Y ahora cuando usted estaba orando, sentí un fuego que me empezó a quemar. No podía ni estar parada, no sabía qué hacer. Vos podías tocarte las pelotas con las manos, ¿sí? Y ahora te vas a chequear delante de ellos para ver si encontrás las pelotas. No tengo. Esto tenía todo duro, tenía como varias pelotas que no me podía hacer eso, no entraba directamente, me parecía una bola que tenía acá. Hay un manto sobre ella, un manto de milagro sobre su vida. Atento con ella. Alguien, por favor, venga, por favor. Tienen que venir a ayudar porque si no... Un manto de milagro sobre ella en el nombre de Jesús. Que reciba. Recibe. ¡Wow! Gracias le damos a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Porque Él hace los mismos milagros. Ayer, hoy y por siempre. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? El Señor está aquí con nosotros. Gloria a Dios para siempre. Declare libertad. Toque el manto de Jesús en esta noche. Noche de poder y milagros. Libres para correr. Libres para correr. Somos libres para danzar. Para danzar. Libres para danzar. Libres para vivir por ti. Libres para vivir por ti. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Libres para correr. Vamos. Libres para correr. Libres para danzar. Libres para danzar. Libres para vivir por ti. Libres para vivir por ti. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Soy libre. Aleluya. El Señor está en medio de nosotros, iglesia. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Aleluya. Todo se transforma. Gloria a Dios. Jesús te ama. Jesús te quiere bendecir. Aleluya. Y a su nombre. Miren, mañana en la noche va a estar tremendo esto. Amén. Porque el Señor está con su iglesia, con su pueblo. Y donde hay oración, donde hay clamor, donde hay fe, allí Dios puede obrar. Amén. Aleluya, nos vamos. Pero mañana volveremos. Con muchos más, con más amigos, con más familiares, con más testimonio. Usted pregúntele a su familia si ha recibido algo allí donde se encuentre, ¿sí? Padre, oramos en el nombre de Jesús. Señor, nos vamos alegres, felices de recibir tu toque, tu fuego, tu liberación, tu alegría. Señor, declaro, Señor, con mi boca que no me voy como vine a esta casa. Me voy llena de alegría, de gozo, de esperanza, de fe,
creyente. Ay, Señor, mi fe está creciendo. Mi fe está creciendo. Señor, por eso declaramos que cada noche de esta campaña, Señor, de evangelismo van a ser cada vez más poderosa y vamos a ver mejores milagros. Amén.